Hola a todos, en este vídeo explicaremos un ejemplo del cálculo de la estadística descriptiva de datos agrupados. Para ello lo que vamos a ver será el cálculo de las frecuencias relativas y las frecuencias acumuladas, las medidas de tendencia central, que serían la media, la mediana y la moda, y las medidas de dispersión, que serían la desviación estándar, la varianza y los cuartiles. En el caso de datos agrupados se calcula ligeramente diferente de cómo se calcula en datos no agrupados. Para la explicación utilizaremos un ejemplo que son los goles que se marcaron en los partidos de fútbol de la Liga 2016-2017, que seguiría la siguiente distribución. Por un lado tenemos el número de goles que se marcaron entre partidos, por partido, que variaron entre 0 goles y 10 goles, y la frecuencia de estos partidos. Se marcaron 0 goles en 27 partidos, un gol en 57 partidos y así sucesivamente. Tomaremos esta distribución de datos como la población porque son todos los partidos de fútbol. Luego haremos alguna mención en las diferencias entre los datos agrupados de población y los datos agrupados de muestras. Calcularemos estos valores: número de elementos de la población, frecuencia acumulada, media, mediana y moda, la varianza de distribución estándar y los cuartiles y percentiles. Bueno, para calcular el número de elementos, lo primero que hacemos es denotar con una notación en concreto el número de goles y las frecuencias, de tal manera que el número de goles lo marcamos como X sub i y la frecuencia de partidos como F sub i. De esta manera, para calcular el número de elementos, sumamos todas las frecuencias, que serían estas que tenemos aquí, las sumamos y el valor que obtenemos son 380. O sea, en esta población tenemos 380 elementos. Si calculamos las frecuencias acumuladas y relativas, lo que haremos será ir acumulando las frecuencias a medida que vamos avanzando en el número de goles. De tal manera que para el primer valor utilizaremos 27, pero para el segundo valor iremos sumando la columna de 0 y la columna de 1. En este caso sumaríamos 27 más 57 y tendríamos 84. En la tercera 84 más 82 y tendríamos 166. Así de manera continuada hasta que tendríamos todas las frecuencias acumuladas hasta 380. De esta manera, si interpretamos, por ejemplo, el valor 5, lo que tendríamos es que lo que se interpreta es que por un lado se han marcado 5 goles en 45 partidos y que se han marcado entre 0 y 5 goles en 349 partidos. Si hacemos ahora las frecuencias relativas, lo que tendremos que hacer es, cojo el puntero láser, ¿vale? Lo que tendremos que hacer es dividir por el número total de elementos que tenemos, en este caso 380. Tendríamos que para 0 goles teníamos una frecuencia de 27 que dividido por 380 nos da 0,711, que sería el 7,11%. Hacemos lo mismo para el segundo, para cuando se ha marcado un gol, 57 veces, dividiríamos por 380 de nuevo y nos daría 0,15%. Lo repetimos para todo, entonces tenemos las frecuencias relativas de los goles marcados en cada uno de los partidos. Si hiciéramos las frecuencias acumuladas, igual que hemos hecho en el caso anterior, iríamos sumando las frecuencias hasta llegar al 100%, exactamente igual que hemos hecho en la transparencia anterior. Si miramos de interpretar otra vez, por ejemplo, el valor 5, la interpretación sería: se han marcado 5 goles en 45 partidos, lo que es un 11,84% del total de los partidos. Se han marcado entre 0 y 5 goles en 349 partidos, es decir, un total de 91,84% del total de los partidos. Una vez visto la interpretación de las frecuencias, iremos a calcular la media, ¿vale? Para calcular la media, seguimos con las notaciones que mencionábamos anteriormente. Y la fórmula de la media de los datos agrupados la tenéis aquí. Sería el sumatorio de la multiplicación de las frecuencias por cada uno de los valores dividido por el número de los elementos. Para hacer esto lo que hacemos es construir una tabla. Las dos primeras
columnas simplemente son lo mismo que tenemos en la tabla y lo que hacemos aquí es las multiplicaciones. 27 por 0, 57 por 1, 82 por 2 y aquí en la parte inferior tenemos el sumatorio, ¿vale? De tal manera que tenemos, por un lado, el sumatorio de los elementos y el otro, el sumatorio de la suma producto de las frecuencias por los valores. Tendríamos que el número de elementos es 380 y solo tenemos que sustituir en la fórmula. La fórmula es la que teníais anteriormente allí, la fórmula de la media. Entonces tendríamos que la media sería 1118 dividido por 380. O sea, la media sería 2,942 como media, que sería la media de goles por partido. Si vamos a calcular la moda de datos agrupados sería la clase que tenga la frecuencia más alta. Repito lo que os he dicho antes, que estamos trabajando con puntos concretos, pero sería exactamente lo mismo si estos puntos representaran una clase. Este ejemplo está simplemente para simplificar. Aquí tenemos toda la distribución de datos. Si nos fijamos, la frecuencia más alta es 86 y por tanto la moda sería 3. ¿Qué significaría esto? El número de goles que se ha repetido más veces son 3 goles por partido. Si vamos a calcular la mediana en datos agrupados es la clase cuya frecuencia acumulada es mayor o igual al número de elementos dividido por 2. ¿Vale? El número de elementos en este caso es 380. Para calcular la posición de la mediana lo que haremos es n más 1 dividido por 2. En este caso sería 381 dividido por 2, nos da 190,5. ¿Vale? En este caso, la mediana será el promedio de la clase que contenga la frecuencia acumulada entre 190 y 191, que es lo que nos da la posición, 190,5. Aquí tenemos la distribución y esto se correspondería a la clase 3, 252. Es decir, aquí llegaría la frecuencia 166, estamos buscando la 190 y 191, estaría justo aquí. Por tanto, lo que tendríamos es que la mediana sería el promedio entre 190 y 191. En este caso es el mismo, sería 3 más 3 dividido por 3, la mediana es 3. En el caso en que la frecuencia acumulada de 190 y la de 191 fueran diferentes, haríamos el promedio. Imaginemos que aquí tuviéramos 190, entonces tendríamos 3 más 4 dividido por 2. ¿De acuerdo? Bueno, y esto lo que quiere decir es que la clase mediana son 3 goles por partido. Calculamos ahora la varianza y la desviación estándar. Tendríamos aquí la fórmula de la varianza para datos agrupados, que sería el sumatorio de las frecuencias por los valores al cuadrado menos n multiplicado por la media al cuadrado dividido por el número de elementos. Volvemos a utilizar la tabla que teníamos antes y la complementamos con el valor al cuadrado. Aquí tienes el cuadrado de cada uno de los valores, 0, 1, el cuadrado de 2 que sería 4, de 3, 9 y así sucesivamente. Y después tendríamos la multiplicación entre las frecuencias y los cuadrados. Tendríamos la multiplicación de, por ejemplo, el tercero sería la multiplicación de la frecuencia que sería 82 por 4 que serían 328. ¿Vale? Y en la parte inferior lo que tendremos son los sumatorios, el sumatorio de las frecuencias por los valores al cuadrado. ¿Qué más necesitamos? Pues los valores calculados anteriormente, n que es 380 y la media que era 2,942. Con esto lo que podemos es sustituir en la fórmula. Tenemos 4512 que lo tenemos aquí, 380 que es n que lo tenemos aquí y el cuadrado de la media que la teníamos aquí, ¿vale? Esto da un valor de 1222,76 dividido por 380, esto da una varianza de 3,218. Si queremos calcular la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, la raíz cuadrada de 3,218 nos daría 1,794. Comentar en este punto que estamos utilizando las fórmulas para una población. En el caso de que tuviéramos una muestra en lugar de una población, la única diferencia es que aquí dividiríamos por n-1 y por tanto aquí dividiríamos por 379. El resto de la operativa sería exactamente la misma.
Nos queda calcular el rango intercuartil. El rango intercuartil es la resta entre el cuartil upper y el cuartil lower, que sería lo mismo que el cuartil tercero y el cuartil primero, o sería lo mismo que el percentil 75 y el percentil 25, que serían lo mismo que estos cuartiles. El número de elementos que tenemos son 380 y haríamos exactamente lo mismo, determinaríamos la posición como hemos determinado en la mediana. ¿Vale? Aquí tendríamos la equivalencia, son los mismos, estos tres valores, APER, Q3 y P75 es lo mismo, QL, Q1 y P25 es exactamente lo mismo. Haríamos n más 1 multiplicado por 0,75 porque estamos buscando el percentil 75 y n más 1 en el caso del percentil 25 multiplicado por 0,25. Esto nos darían estos valores, 385 por 0,75 y 381 por 0,25. Nos daría 285,75 y 95,25. ¿Cuál será la posición de QU y QL? Pues será el promedio de la clase que contenga la frecuencia acumulada, en el primer caso 285 y 296, y en el caso de QL 95 y 96. ¿Vale? Si vamos a los datos, pues tendremos que la 95-96 se encuentra aquí dentro, este 84 sería inferior, sería 166, por tanto, QL sería la media, el promedio de 2 más 2 dividido por 2, que sería 2, ¿vale? Porque tanto 95 como 96 se encuentran en la misma clase. En el caso que fueran dos clases diferentes, igual que hemos comentado en la mediana, tendríamos que hacer la media. En el caso de QU, tendríamos la posición 285 y 286 que están justo aquí, en la 304. ¿Vale? Por tanto, lo que tenemos es que Q sería el promedio de 4 más 4, que sería en este caso 4. ¿De acuerdo? Y el rango intercuartil sería la resta entre los dos, que se daría un valor de 2. Así pues, hemos hecho toda la estadística descriptiva de datos agrupados y podéis ver, pues, extender este cálculo cuando trabajaremos con clases. Simplemente tendríais que sustituir el valor de los goles por partido por cada una de las clases. Y podríamos calcular la tendencia central, las medidas de dispersión y después los cuartiles. Espero que os sea útil este vídeo.